Alumnos, bienvenidos a esta semana 5 de su materia Matemáticas Financieras. Esperemos se encuentren bien. Vamos a retomar en esta semana 5, conforme lo pudieron ver o lo van a poder ver en su guía de aprendizaje. Tocaremos en esta semana lo que corresponde a la depreciación y a la amortización. Empezaremos con el tema de lo que es la depreciación. Alfredo Díaz Mata y Víctor Manuel Aguilera nos dice que es la pérdida del valor que sufre un activo fijo por consecuencia del uso o del transcurso del tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como el tema de depreciación. También nos dice que en el transcurso de tal periodo estos bienes van disminuyendo su valor, pérdida que se refleja por la depreciación. Entonces, prácticamente, este concepto de depreciación es aplicable a todos los bienes propiedades de la empresa. Todos los bienes propiedad de la empresa. ¿A qué me refiero con bienes? Todo su activo fijo. Y tenemos una excepción referente a la depreciación. La depreciación al único bien propiedad de una organización o de una empresa son los terrenos. Los terrenos no sufren un efecto de depreciación. Recordemos que el efecto en los terrenos es un efecto totalmente contrario. Ellos ganan un valor que nosotros llamamos plusvalía. Ok, continuando con el tema de la depreciación, nos dice que contablemente se realiza un cargo periódico llamado cargos por depreciación. Recordemos que en tema contable, nosotros tenemos que ir registrando de alguna forma este tipo de movimientos o esta pérdida del valor de los bienes. De que la diferencia entre el valor original y la depreciación acumulada a una fecha determinada se conoce como valor en vida. Valor original. ¿Cuál es el valor original? Se refiere al valor de nuestro bien, el precio que nos costó este bien. Dice que la depreciación acumulada, pues obviamente es estos cargos que tenemos acá arriba, esta cantidad que nosotros vamos a ir restándole a este bien por el transcurso del tiempo, por el uso, ¿no? Que tenemos. La diferencia de estos dos es lo que nosotros vamos a conocer como valor en libro. Por lo que, dice, continúa la lectura, dice que por lo que la depreciación tiene dos objetivos principales. El primer objetivo de la depreciación es reflejar en los resultados la pérdida del valor del activo. ¿A qué se refiere con los resultados? Obviamente en el tema de la cantidad que estamos obteniendo. Segundo, dice que es crear un fondo interno para financiar la adquisición de un nuevo activo al finalizar la vida útil del antiguo. Prácticamente esto es que nosotros vayamos también generando este fondo, ¿sí? Para que vayamos previendo lo que necesitamos respecto a nuestros activos. Existen varios métodos, dice que para determinar el cargo anual de la depreciación o la depreciación tenemos tres métodos diferentes. Sé que cada uno de estos presentan tanto ventajas como desventajas. Estos tres métodos de depreciación que nos marca la teoría nos dice que es el método de línea recta, el método de porcentaje fijo y el método de suma de dígitos. Y bueno, entrando en detalle, empezamos con el primero, que es nuestro método de línea recta. Dice que es el método más simple y que es el más utilizado en los países, incluyendo México. ¿Qué significa? Efectivamente, vamos a nosotros utilizar aquí en México este método de línea recta. Dice que este método supone que la depreciación anual será la misma durante la vida de todo, vida útil de todo el activo. Efectivamente, aquí la depreciación va a ser la misma siempre, claro, siempre y cuando lo estemos utilizando, ¿verdad? O lo hayamos comprado. Dice que de acuerdo con esto, la base de la depreciación se divide entre el número de años de vida útil calculada y se determina el cargo anual que será al fondo de reserva y de resultado. Aparte, este tipo de método de línea recta es el más o el aceptado por nuestra autoridad fiscalizadora, que en este caso es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Obviamente, es el método que nosotros vamos utilizando o que a la fecha se utiliza. Y veamos un ejemplo de este método de línea recta. Dice que se compra un equipo de cómputo con valor de 16,000 pesos y se calcula que su vida útil será de 4 años, antes de que se deba de reemplazar por un equipo más moderno. Su valor de desecho se calcula de 2,500. ¿Qué nos pide hacer en este planteamiento? Nos dice que hay que determinar la depreciación anual por método de línea recta
y hay que elaborar una tabla de depreciación. ¿Ok? Bueno, entonces la depreciación aquí en la fórmula está establecida por la letra D, ¿sí? Que prácticamente vemos aquí en la fórmula que nos dice que B entre N es igual a C menos S entre N. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, la letra C nos va a indicar cuál es nuestro valor, ¿sí? Original del bien. La letra S nos va a indicar el valor de desecho y la letra N sabemos que nos habla de los años. Sustituyéndolo entonces en nuestra fórmula, tenemos que 16.000 menos 2.500, 16.000 nuestro monto original, ¿sí? O nuestro valor, menos nuestro valor de desecho 2.500 entre 4. Eso nos da 13.500 entre 4 y esta sería de alguna manera nuestra depreciación anualizada por el método de línea recta. Plasmándolo en una tabla, tenemos los años, en el año cero, nuestro valor en libros de este bien son los 16.000 pesos, que es su valor. En el año uno nuestro valor de depreciación anual son 3.375 que acumuladas es el mismo porque no traemos ningún saldo, con lo cual recordemos que el valor en libro es nuestro valor menos la depreciación que vamos a ir teniendo de cada uno de los años. Por eso es que aquí tenemos 12.625 para el año 2. Nuevamente tenemos una depreciación anual de 3.375 que acumuladas son 6.750, de lo cual a mis 12 que tenía anteriormente de valor en libros, le voy a volver a restar la depreciación anualizada de 3.375 y me va a dar estos 9.250. Este efecto es subsecuente. Aquí vemos que nuestro valor en libro lo terminamos en 2.500 porque es lo que tenemos proyectado como valor de desecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que es cuando nosotros vamos a quedar en ese monto para poder reemplazarlo, ya sea venderlo para comprar un inmueble. Segundo método que tenemos de depreciación es el método de porcentaje fijo. Dice que este método tiene en consideración el hecho de que la depreciación es mayor, ¿sí? En los primeros años de uso y menor en los últimos. Para reflejarlo, se carga un porcentaje fijo del valor en libros del activo a los resultados de la empresa. Esto es muy similar. Cuando hablamos de resultados, hablamos de qué es con lo que obtenemos tanto la utilidad como la pérdida, o sea, nuestro estado de resultados internos. Dice que dicho valor se disminuye cada año y por lo tanto la depreciación disminuye también en consecuencia. Las fórmulas que utilizamos comúnmente en este método de porcentaje fijo es la fórmula de la depreciación anual. Tenemos una fórmula para determinar el valor en libros en cada año y tenemos la fórmula para determinar el valor de salvamento. Tenemos un ejemplo de este método de porcentaje fijo. Dice que una compañía compró una camioneta para el reparto de mercancías en 75.000 pesos. Se calcula que la vida útil será de 5 años y que al final de ella su valor de desecho será de 10.000 pesos. Nos pide aquí que determinemos la depreciación que debe aplicarse y elaborar la tabla de la misma depreciación. Vamos a ver aquí, dice, conocemos el valor de desecho, que son los 10.000 pesos, y el número de años de vida útil que será aplicado. Nos dice que son 5 años. ¿Eh? Dice, y por lo cual debemos de aplicar la fórmula de salvamento, que es la fórmula que tenemos acá en nuestra última forma. Nos dice entonces que el valor de salvamento, ¿cuál es? Son los 10.000 pesos, nuestra S. Tenemos nuestro costo, ¿cuánto es el costo o el valor original? 75.000 pesos, que multiplica uno menos D por o elevado al número de años, que en este caso son 5 años. Por eso tenemos nuestra fórmula, 10.000 es igual a 75.000 que multiplica uno menos D elevado a la 15. Hacemos la sustitución. Recuerden que aquí sustituimos los valores y despejamos. Entonces tenemos que los 75 pasan del otro lado dividiendo y tenemos que entonces 10.000 entre 75.000 es igual a uno menos D elevado a la 15. Por lo cual tenemos nuestro resultado, que es 0.1333, que es igual a uno menos D elevado a la 15. Continuamos. Como el 5 está en un tema exponente, lo vamos a pasar acá o a la siguiente como una división. ¿Ok? Seguimos despejando hasta llegar a que D es igual a uno menos lo que teníamos de este lado. Restándolo, lo pasamos del lado contrario
y lo vamos a restar, por lo cual D es igual a 0.221674. Y por ende, entonces, tendríamos, aquí hay un error, aquí es 0.331675, que multiplicado por 100 ya nos daría el valor de 33.1675, que es nuestra tasa de depreciación. Aquí en nuestra tabla lo vamos a ver, que nos va a indicar que en el año cero, obviamente el valor en libros de esta camioneta son 1075, pero que tenemos una tasa de depreciación fija de 0.331675. En el año uno, ya pasado, tenemos que nuestra depreciación sería 75 multiplicado por los 33, me va a dar esta tasa. Estos 24 menos los 75 me da el valor de 50. Nuevamente, siguiente periodo, volvemos a hacer la misma aplicación. Tendremos que multiplicar por nuestra tasa de descuento, nuestra tasa. ¿Por cuánto? Ya no por los 65, porque ya mi valor es diferente. Ahora lo tenemos que aplicar sobre los 50. 50.124.73 y nos tendría que dar el valor correspondiente a lo que es la depreciación. En este caso, los 16.625. Por eso es que a diferencia de lo que es la línea recta, donde siempre lo obtenemos por el valor principal, ¿sí? O el monto principal, aquí nosotros no, aquí lo vamos a ir multiplicando por cada uno de los valores en libro y obviamente la depreciación por eso nos dice que en los primeros meses es mayor y en los últimos meses es menor, porque vamos determinando sobre el valor final, digamos, o neteado de nuestro bien, ¿no? Y bueno, como tercera opción tenemos nuestro método de suma de dígitos. Dice que el método es igual que el de porcentaje fijo. Es un método acelerado de depreciación que asigna un cargo mayor en los primeros años de servicio y lo disminuye en el transcurso del tiempo. Dice que para determinar el cargo anual se multiplica la base de la depreciación del activo por una fracción blanca. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Como número uno de este procedimiento dice que primero debemos de sumar los dígitos de 1 a n años de vida. Estamos esperando este activo y esta es la fórmula que utilizaríamos para poder obtener este tema de la suma de dígitos. Como punto número dos de este método, dice que los dígitos correspondientes a los años de vida útil del activo se ordenan inversamente al tiempo, o sea, de manera inversa. Ahorita vemos el ejemplo. Y así, inversamente se asigna a cada uno de ellos los años de vida útil y estos serán los numeradores de la fracción. Aquí tenemos una tabla. Aquí les puse una tabla para poder ver esa parte. Nos dice que tenemos los años. El tema inverso, obviamente vamos a generarlo. En lugar de ir del 1 al 4, vamos de manera regresiva, del 4 al 1. La suma de los dígitos nos dice que tenemos que colocarlo en la suma de todos los dígitos. ¿Cuáles dígitos? 1 más 2 más 3 más 4. Estamos hablando que 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6 y 6 más 4 son 10. Es de donde estamos obteniendo estos dígitos. ¿Vale? Hacemos la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Esto es igual a 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Por eso ponemos la suma de los dígitos. Y la fracción, que sería la parte con la que vamos a depreciar, que sería nuestro orden inverso. El 4 entre 10, 3 entre 10, ¿sí? 2 entre 10 y 1 entre 10. Esta sería nuestra fracción para depreciar, que es lo que nos está indicando acá. Estos serán los numeradores de la función. Y como tercer método nos dice que la fracción que se obtiene se multiplica por la base, recordemos el costo de la depreciación del activo, C menos S, y se obtiene el cargo anual. Vamos a ver un ejemplo para poner más claro. Dice que se compra un mobiliario de oficina con un valor de 8.965. Se espera que su vida útil sea de 5 años, la proyección, y que tenga un valor de desecho de 2.000. Primero que tenemos que hacer, elaborar la tabla de depreciación usando el método de suma de dígitos. ¿Y esto cómo lo haremos? Primero vamos a determinar la base de la depreciación, que sería la fórmula que vimos aquí, C menos S. La B es base de depreciación, entonces la base de depreciación son mi valor original de mi bien, que son 8.975, menos mi valor de desecho,
¿sí? O de salvedad, en este caso, los 2.000 pesos. Por lo cual me da un valor de base de depreciación de 6.975 pesos. ¿Qué tenemos que hacer después? Vamos a calcular el denominador de la fracción, la suma de los dígitos, ¿no? Ya sabemos que los años son 5. Utilizando esta fórmula podemos hacerlo. Lo que les decía, S es igual a N, que multiplica N más 1 entre 2. ¿Cuánto es N? Nuestro valor son 5 años. Que vas a multiplicar por 5 más 1 entre 2. Esto nos va a dar que 6 más 1, 5 más 1, perdón, son 6 aquí. 6 por 5 son 30. La multiplicación de estos dos. Y obviamente dividido entre 2 nos va a dar nuestro resultado que son 15. Aplicándolo sobre una tabla, nos quedaría que el año 1, 2, 3, 4, 5 en orden y después años invertidos. 5, 4, 3, 2, 1 y con eso podemos obtener nuestra fracción. Ya sabemos que el número que multiplica aquí son 15, entonces 5 entre 15, creo que viene acá arriba, 4 entre 15 y así sucesivamente. Y con esto podemos obtener el tema de nuestro valor invertido. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos? Para nuestro método de línea recta, nos dice que la ventaja es de muy fácil aplicación. No tenemos tanto tema. ¿Cuáles son las desventajas? Que no toma en cuenta los intereses que genera, obviamente, el fondo de reserva y los activos tienen a depreciación en una base mayor en proporción de los años o de los primeros años que en los últimos. Recordemos que aquí es una tasa como fija, digamos, una base fija. Para el método de porcentaje fijo, la ventaja es que es un método relativamente fácil de aplicar, asigna un mayor cargo para depreciar en los primeros años, ¿sí? Que es cuando los bienes pierden su valor. Y una desventaja es que el método, como el método de línea recta, pues no tiene en cuenta los intereses que generan el fondo de reserva. Y por último, vamos a tener nuestro método de suma de dígitos, que nos dice que las ventajas de este método es que asigna un cargo mayor a la depreciación en los primeros años del uso del activo. Y aquí dice que no toma en cuenta los intereses que genera el fondo de reserva. Es una deficiencia, digamos, una desventaja. Si nos damos cuenta, pues prácticamente aquí nuestra desventaja es casi similar en todo. Todos tenemos la misma desventaja. Nuevamente lo comento, utilizamos normalmente en la vida diaria como contadores el tema de método de línea recta. Ok, entonces, continuando con esta parte de lo que determinamos en nuestro 6.975 tenemos entonces en la tabla para la resolución, tenemos que nuestro bien vale 8.975 del cual nosotros tenemos que ir aplicando una base de depreciación de este bien. Quiere decir que de 8.975 tendríamos que multiplicarlo para obtener nuestro valor de depreciación anualizada. Sabemos que nuestra base van a ser los 6.975 perdón, de este bien, ¿sale? Que fue el que obtuvimos de alguna manera aquí, los 6.975 pesos. Obteniendo esa parte, nosotros es que podemos de alguna forma obtener nuestro valor de depreciación anualizada. ¿Ok? ¿Cómo obtuvimos este valor? Este es muy sencillo. Recordemos que tenemos acá nuestros valores. Yo divido 5 entre 15, voy a obtener un resultado que es el 0.3333. Este valor en el año 1 multiplicado contra mi base me va a dar estos 2.325. ¿Vale? Después, así sucesivamente, vamos a ir obteniendo este valor de desecho. Para mi año 4 van a ser 4 entre 15 y entonces esto me va a dar un valor de 0.26, 0.26666. ¿Qué va a pasar? Eso multiplicado contra mi valor que obtuve son 1.860 pesos, ¿vale? Y así sucesivamente para el siguiente va a ser 3 entre 15
y eso me va a dar de alguna manera mi valor de lo siguiente. Y así sucesivamente me tendré que ir hasta obtener los 465 que haciendo la multiplicación, o más bien dicho, la operación de lo que es cada uno de mis valores, yo lo voy a ir obteniendo. ¿A qué me refiero? Mis 8.975 menos mi valor de 2.325 me va a dar este valor de 6.650. 6.650 menos 1.860 me va a dar el valor en libros de 4.790. 4.790 menos mi depreciación anual de 1.375 me va a dar el valor de 3.395. Si nos vamos dando cuenta, por eso es que nos dice que aquí iniciamos nuevamente con un valor mayor y terminamos con un valor menor, hasta llegar a nuestro valor de salón, ¿ok? O residual. Y bueno, el siguiente tema que vamos a tener es la amortización. Nos dice que significa que es saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realiza también en intervalos de igual tiempo. Obviamente esta amortización se da a través de tablas de amortización. Dice que estos son, como decíamos, los pagos que se realizan para amortizar una deuda y se aplican para cubrir intereses y reducir el importe de la deuda, lo que nosotros conocemos normalmente como el famoso capital. En un préstamo lo podemos llamar capital. Este es un ejemplo de una tabla de amortización, imaginando que tenemos 95.000 pesos, ¿sí? Y tenemos que estar haciendo pagos semestrales, ¿sí? Quiere decir que en 3 años pues, tenemos que pagar esta deuda de 95.000 pesos. Establecen que el pago semestral son 21.177 más el tema de los intereses sobre el saldo. La amortización tendremos que irla aplicando sobre los 95.000 pesos. La amortización se refiere a esta parte, que serían los pagos que nosotros vamos a ir realizando a lo largo de este supuesto, que serían mis 12.000 pesos más mis 8.550. La suma de estos dos me da el valor del pago semestral, en 21.177. Quiere decir que yo voy a pagar 21.177 pesos cada semestre, que incluyen un interés de 8.550 más una amortización, un pago a capital de 12.627. Con lo cual, entonces, mis 95 menos mis 21 me dan estos 82 y así sucesivamente hasta llegar al año 6, que es donde yo tendré que liquidar la parte final de todo esto. ¿Ya? Y bueno, también tenemos algo dentro de esta amortización que se llama fondos de amortización. Dice que se distingue porque aquí la deuda se va amortizando y se planea a futuro, por lo que se hace es constituir una reserva o fondo depositado para determinadas cantidades en cuentas que devengan intereses con el fin de acumular la cantidad o monto que obviamente se decida pagar de la deuda a su vencimiento. ¿Qué quiere decir? Prácticamente este fondo de amortización no son estos pagos. Esto se llama amortización. El fondo de amortización es una proyección que yo voy a hacer de una deuda, con lo cual yo voy a establecer cuánto dinero debo de juntar para poder hacer frente a esta deuda que tengo a tanto plazo. ¿Eh? Vamos a ver un ejemplo. Y aquí nos dice lo siguiente, dice que una empresa debe de pagar dentro de 6 meses la cantidad de 400.000 pesos. Para asegurar el pago, el contralor propone, dado aquí hay liquidez en la empresa, acumular un fondo mediante depósitos mensuales a cuenta que se paga el 9% convertible mensualmente. La pregunta aquí o lo que estamos que ir viendo es cuánto debemos depositar y hay que elaborar la tablita de este fondo. Dice que en este caso los 400.000 pesos son un monto que ya se tiene a valor futuro. Es lo que yo, de alguna manera, tengo que juntar estos 400.000 pesos de alguna forma. Me está dando un interés. Obviamente, yo estoy manejando en meses, 6 meses. Recuerden que esta tabla es anual y como lo hemos visto en la parte de interés simple y compuesto, pues yo tengo que hacer una conversión de esta tasa a una tasa mensual. 9 entre 12 me da 0.75, que esto multiplicado por 100 para llevarlo a un porcentaje, ¿sí? Me marca el 0.075. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? M es igual a R, que multiplica C por 1 más IT entre N menos 1 entre el interés, o la tasa de interés. Obviamente aquí tenemos que despejar R, porque es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Cuánto es el valor, ¿sí?, de depósito que tenemos que llevar a cabo, que en este caso es R, que es la que queremos tomar?
por lo cual nuestra fórmula despejada quedaría R es igual a MI entre C, que multiplica uno más tasa de interés por tiempo elevada a los años, menos Q. Sustituyendo los valores, sabemos que son 400.000 pesos. Mi tasa de interés sabemos que es el 0.0075. En la parte de abajo tenemos que, obviamente, es uno que multiplica a 0.75 por los 6 años menos la unidad. ¿Vale? Multiplicando entonces todo, tenemos que son los 3.000 entre 0.482 y nos da unos pagos de 65.427.56. Aquí no tenemos la tablita que se elaboró. Estos son los pagos que nos está pidiendo. Ojo con esta parte, con el tema de interés. Estamos hablando que sí se tiene un interés del 0.0075. Este valor de interés que tenemos lo vamos a ir multiplicando. ¿Cómo? Obviamente con el fondo conforme vaya aumentando. Quiere decir que estos 65.000 pesos multiplicados por mi tasa de interés me va a dar un interés de 490. Para el siguiente año o el año 2, ¿sí? Voy a obtener 490. Para mi año 3 va a ser mi valor de fondo total, que son mi depósito más los intereses, se multiplican nuevamente por la tasa de interés y con eso obtengo mi tasa o mis intereses siguientes. Y así es como vamos haciéndolo. Esto multiplicado por mi tasa de interés me va a dar mi interés. ¿Sí? Con mis fondos, que son prácticamente el depósito de los 65 más los intereses, me da estos 66.000 pesos. Aquí, obviamente, vamos a ir juntando cada uno de estos montos, los vamos a ir acumulando. ¿Ok? Estos 65 obviamente es la suma del año cero, estos 131 son los 65 que llevaba más los 65.000 más sus intereses. Y así sucesivamente, con lo cual vamos a llegar o podemos proyectar que en 6 meses nosotros podemos llegar a obtener este saldo de 400.000 pesos para poder hacer frente a el tema de alguna deuda. Esto es lo que nosotros llamamos un fondo de amortización. Bueno, esperando que haya quedado claro toda esta parte, cabe mencionar que esta es nuestra penúltima semana, entonces genera una actividad integradora final que ya también está en su plataforma, con la cual ustedes desarrollarán de este tema 5 específicamente, y que si tienen dudas, con todo gusto podemos retroalimentarnos a través de la plataforma de eStudio. Bueno, sin más, les deseo suerte y éxito en esta semana 5 y que les vaya muy bien.